Padre Cristo, hermanos, vamos a ver la última enseñanza de esta serie titulada Los apóstoles predicando, enseñando y haciendo discípulos. En esta serie vimos enseñanzas acerca de qué predicaron los discípulos. Específicamente habla mucho del apóstol Pedro, acompañándolo Juan, pero la predicación de ellos fue Jesucristo es el Mesías, donde hubo un cumplimiento acerca del Espíritu Santo, el derramamiento. Fue en el día del Pentecostés, conocidas como las fiestas de las 7 semanas. El día de hoy vamos a ver esta última enseñanza que le he titulado Pedro, la salvación también es para los gentiles. Esta enseñanza nos vamos a dar cuenta o vamos a aprender cómo los apóstoles, hasta en ese entonces ellos creían que la salvación era exclusivamente para Israel, que las demás naciones no tenían la salvación o alcanzaban misericordia. Hay una historia muy bonita en el capítulo 10 que la vamos a ver y vamos a empezar en ella, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría. Instruye, enseña, Señor, acerca de la salvación, acerca de lo importante que es el bautismo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Hechos capítulo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, Cornelio, era un centurión, no era del pueblo de Israel, pero era piadoso, o sea que le gustaba orar y ayudar a la gente, leía. Era un hombre comúnmente, como dice, hace cosas buenas, no hace cosas malas. ¿Para qué me bautizo? Podríamos decir el día de hoy. Hay personas que creen que son muy buenos al grado que dice que no tiene caso de bautizarse. Y las escrituras nos va a mostrar que es tan importante el bautismo en agua y nos lo va a enseñar a través de el apóstol Pedro y este hombre llamado Cornelio. Cornelio era hombre piadoso, le gustaba orar, ayudaba a la gente, pero le faltaba algo, el bautismo y el conocer que Jesucristo es el Salvador. Y vamos a ver esta enseñanza en estos versículos. Versículo 3. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Note que por hacer cosas buenas, por tener un corazón depositado en Dios, aunque no era judío, alcanzó misericordia. Por ayudar a la gente, pero también por su corazón que lo tenía en Dios. Oraba y ayunaba. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posaba en casa de cierto Simón, curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Mire esa frase. Pedro le iba a decir lo que tiene que hacer, lo que es necesario que tiene que hacer Cornelio. Cornelio ayudaba a gente, Cornelio oraba, Cornelio leía, Cornelio ayunaba, pero le faltaba algo. Pedro se lo iba a decir lo que tenía que hacer. Así es que tú tienes algo muy importante si no te has bautizado, tienes que bautizarte. Es tan importante para Dios que ve a Cornelio, le manda un ángel y le va a mandar un apóstol, porque tiene que hacer algo importante, le falta a Cornelio. Versículo 7, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pedro estaba en la azotea, Pedro tiene esta visión, ve animalitos y escucha la voz, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Cuando escuchó mata y come Pedro,
Entre esos animalitos estaba el marranito, animales terrestres como reptiles, y bíblicamente en Levítico 11 habla de los alimentos que comer y que no comer. Pero Dios no se refería a eso, refería a un ser humano, en lo que Jesús mismo hizo en la cruz del Calvario, lo que limpió, lo que purificó, para que toda alma sea salvo. A eso se refería y lo va a entender más adelante el apóstol Pedro. Pedro no entendía hasta este momento. Versículo 16 y 17, perdón. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Versículo 18. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ¿a quién? A Pedro, ojo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué iba a dudar Pedro en ir con ellos? Porque ellos no eran israelitas, entonces un israelita no se iba a juntar con un romano, jamás iba a andar acompañándolo junto. Por eso es que el Espíritu Santo, o Dios mismo, quien los había enviado, le está advirtiendo a Pedro, no dudes en ir con ellos. Dice, no dudes porque yo los he enviado, santo Dios. Ve cómo Dios tiene el control de las cosas. Versículo 21. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué Cornelio estaba tan entusiasmado? Porque él había tenido esa visión, se le había aparecido un ángel y sabía que Pedro tenía algo importante que le tenía que decir, y él con todo el corazón invitó a sus amigos y a sus parientes cercanos porque iban a escuchar una noticia de parte de Dios. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, aquí está, Pedro lo está diciendo, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está. Pedro está siendo enseñado por Dios y se lo está haciendo saber a la familia de Cornelio, que pues no es común que un judío se entre a una casa romano o esté platicando con romanos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. ¿Por quién lo mandó Dios? Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro le pregunta a Cornelio, ¿por qué me mandaste llamar? Claro que Dios lo había mandado también, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Recuerde, es un enviado de Dios, es un ángel. Versículo 31. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio le temía a Dios, Cornelio ayunaba, Cornelio oraba, Cornelio leía y ayudaba a la gente, y eso le agrada a Dios. Así es que Cornelio va a alcanzar la salvación, le manda un ángel y le manda el apóstol. Pedro ahora está entendiendo aquella visión. Pedro ahora va a predicar el mensaje de salvación, que es Jesucristo. En los siguientes versículos del 37 al 43, Pedro está predicando acerca de Jesucristo, que fue crucificado, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Es algo sorprendente cómo la Biblia nos enseña de quién debemos predicar, de Jesucristo nuestro Señor, el Salvador. Y en los versículos 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes son todos? Pues todos los que estaban ahí en la casa reunidos. Impresionante, el Espíritu Santo se empezó a mover igual como en el día del Pentecostés.
igual como aquellas fiestas, las fiestas de las 7 semanas. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Como los que acompañaban a Pedro eran unos de judíos también, y ellos también creían como Pedro que nada más sobre el pueblo de Israel se iba a derramar el Espíritu Santo y iban a alcanzar salvación. Sorpresa, Dios tiene la última palabra. La salvación es para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que le teme a Dios y hace justicia, dice. Versículo 46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El hablar en lenguas estaban citando textos bíblicos de alabanza, de glorificación a Dios, y los que estaban ahí estaban sorprendidos. Como la manifestación del Espíritu Santo, la promesa de Ezequiel, de Isaías o de Joel, se estaba cumpliendo también en los gentiles. Repito, en aquellos que le temen y hacen justicia. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que le han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Sorpresa. Pedro le tenía que dar el mensaje de salvación y Pedro le dijo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo. Aquí está. Cornelio, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. Versículo 48. Va a obedecer. Eso es un punto importante, que no todos obedecen esta instrucción. El arrepentimiento y el bautismo en las aguas bautismales. No todos. Solamente aquellos que realmente tienen un corazón digno para servirle al Señor en el sentido humilde, de humildad, de reconocer. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sorpresa maravillosa, la salvación es todo aquel que para todo aquel que le teme a Dios, quiere hacer justicia, ayuna, ora, ayuda a los demás con amor. Ese es el sorprendente milagro de Dios en las personas. Le enseña a Pedro que la salvación no es solo para el pueblo de Israel, y le enseña a Cornelio que también alcanza salvación. Le enseña, Él te va a decir lo que tienes que hacer. Pedro predica de Jesucristo, es el Mesías, y bautízate en el nombre de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta pequeña enseñanza. Señor, te pido que bendigas a tus hijos, a tu iglesia, que no falte el sustento, la mesa, Señor. Bendícele, Señor, a sus hijos, bendice el hogar, bendice las familias, Padre, pero sobre todo aquel que no ha alcanzado la salvación, que no brome, Señor, que no falte un poco más, que aquel que no ha alcanzado la salvación, Señor, hazle en su corazón, Señor, que se bautice lo más pronto posible, Padre, que no lo dude. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.